todo Chile. Jorge Millaquén vuelve a trabajar conmigo. Como ustedes saben, él es militante del Partido Socialista, era mi jefe de gabinete y hemos trabajado bastante bien. Estaba actualmente en el segundo piso. Va principalmente a apoyar en las labores del territorio. Jorge Millaquén, jefe de gabinete. Bienvenido, Jorge. Muy bien, escuchábamos ahí las palabras sobre el anuncio de Janet Jara de la primera parte de su comando con cambios de última hora. Jorge Millaquén, su ex asesor en el Ministerio del Trabajo, es quien encabeza el equipo, y el equipo económico lo conforman el Socialismo Democrático y el Frente Amplio. En tanto, la vereda del frente, José Antonio Kast y Evelyn Matei han dejado atrás la polémica por la denuncia que finalmente no se presentó, con esta denuncia que hizo Evelyn Matei de una campaña sucia en su contra. Ahora se concentran en enfrentar a Janet Jara y mostrarla como la verdadera adversaria. En el debate de la SOFOFA hoy día hubo como guante blanco entre los dos, bien medidos. Estamos con Diana Copa para poder desmenuzar ambas cosas. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas tardes, Rafa, Carla. Sí, un mes y algunos días han pasado desde la primaria, y durante este tiempo la pregunta constante hacia Janet Jara fue cuándo se daría a conocer su equipo, los nombres y quiénes lo iban a encabezar. La candidata del oficialismo insistió en que el comando estaba en un proceso de reseteo y que se informaría en el momento oportuno, momento que finalmente llegó hoy. A las afueras del comando, con una tarima instalada, la exministra del Trabajo realizó la primera de varias presentaciones de su equipo. En esta ocasión adelantó principalmente los nombres del equipo económico, estratégico, los coordinadores y la persona que va a encabezar en este caso su campaña. En el comité estratégico figuran Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, José Toro, secretario general del PPD, y Jaime Mulet de los Regionalistas Verdes. Este último es el único de los candidatos que participó en la primaria y que ahora se suma al equipo de Janet Jara, según fuentes del comando. Gonzalo Winter se está concentrando en su labor parlamentaria, mientras que Carolina Toá aún requiere más tiempo para reincorporarse a la primera línea política, tal como ella misma había señalado anteriormente. En el equipo económico estará compuesto integralmente por expertos y economistas, con predominio del Socialismo Democrático y el Frente Amplio. Entre los nombres destacan Andrea Betancur, Luis Eduardo Escobar, Nicolás Bome, Osvaldo Rosales y Sebastián García del Frente Amplio. La coordinación general estará encabezada por Jorge Millaquén, militante del Partido Socialista, quien fue jefe de gabinete de Janet Jara durante su gestión en el Ministerio del Trabajo y hasta hace pocos días formaba parte del equipo de asesores del segundo piso del Palacio de la Moneda. Este anuncio fue inesperado, ya que se pensaba que el cargo lo iba a asumir Marcos Barraza, militante del Partido Comunista y exministro. Sin embargo, se decidió a último momento, tal como escuchábamos en el audio del inicio, que no fuera en este caso Barraza, sino más bien Millaquén quien tomara el cargo entonces de jefe de gabinete. Sobre este cambio, Jorge Millaquén planteó que este tipo de ajustes son naturales en procesos dinámicos como una campaña electoral. Tremendo honor asumir este desafío como jefe de gabinete, y como ustedes ya saben, ya trabajé con la candidata, fui su asesor primeramente y después jefe de gabinete en su periodo de mientras trabajo. Con la candidata hablo siempre. ¿Usted ayer fue presentado por ella como un integrante del equipo territorial, de hecho? Bueno, como digo, todos estos temas son dinámicos. Sí, claro. Siempre ¿Ayer en la tarde hubo un cambio? Le digo, estos temas son dinámicos, así que hemos estado conversando con la candidata todos estos días. Muy bien, Diana. Ayer comentábamos sobre cuando Evelyn Matei anuncia que no se va a querellar contra Kast por aquella campaña asquerosa que había salido de las redes del Partido Republicano. Forma curiosa de combatir la campaña no querellándose, digamos. ¿Qué pasó? ¿Dieron vuelta a la página finalmente? En efecto, parece que dieron vuelta a la página ambos candidatos. Hoy, cuando se les consultó ahí a la pasada de lo que iba a ser este debate organizado por la SOFOFA, plantearon que ya estaba todo bien, que ya estaba superado, y de hecho un rato después de que terminó el debate, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo incluso que había varias coincidencias en las propuestas de Evelyn Matei, que las cosas que los separaban ya se habían arreglado y que todo este escenario que estuvo por un poco más de 48 horas en disputa entre republicanos y Chile Vamos, no había afectado el pacto promisión que llevan adelante tanto Chile Vamos como republicanos para llegar a acuerdo en regiones binominales. Es lo que planteó en este caso el candidato del Partido Republicano. Recordarán ustedes que durante la jornada de ayer él también hizo un tuit
y también lo hizo el presidente del partido, Arturo Esquella, en el que planteaba que a partir de ahora se debían enfocar en que la verdadera adversaria de esta campaña era Janet Jara. Hoy de alguna forma dejaron ver eso en el debate organizado por la SOFOFA, siendo ambos duros con la exministra del Trabajo en cuanto a cifras de desempleo. Que tiene una tasa sustancialmente menor que el promedio de la OCDE. Y nosotros, en cambio, un país inestable, con problemas graves, tenemos un impuesto para las grandes empresas mucho mayor que el de la OCDE. Entonces, querida Janet, ahora entiendo por qué se crearon 141 empleos en un año. No creo que la división de empleo haya sido lo que soluciona el problema. Quizás ahí están los 141 que encontraron pega. Pero el secreto bancario, yo le diría que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Carol Cariola, le pidieron que abriera las cuentas bancarias y no las abrió. Creo que es de militante de tu partido político, el Partido Comunista. Bueno, gracias. A veces el nivel del debate realmente deja mucho que desear. Pero bueno. Bueno, y escuchamos último a Janet Jara un poco enojada por la dinámica que se dio en este debate, en el que evidentemente fueron varios ataques, en este caso, hacia ella por las cifras de desempleo, por su desempeño como ministra del Trabajo, un debate que más bien se enfocó en temas de crimen organizado, de seguridad, de empleo, también del levantamiento del secreto bancario. Son varios de los temas que se abordaron, y lo cierto es que los candidatos, los tres en este caso que encabezan las encuestas, se van a seguir viendo las caras, van a seguir enfrentando estas tensiones, y en paralelo a esto también está el tema de la negociación parlamentaria del oficialismo, que recordemos ya van quedando pocos días para que se concrete el plazo que tienen para inscribir tanto las candidaturas como también los candidatos a parlamentarios que vayan al Congreso. Y lo cierto es que mañana se retoma la negociación parlamentaria del oficialismo a las 9:30 de la mañana. Parte una reunión que no tiene hora de término, que se pretende que sea todo el día, para ya empezar a avanzar en cuanto a nombres. Y ahí también está el tema de qué va a pasar con el nombre de Daniel Jaude, un nombre que genera incomodidad en el socialismo democrático, en la democracia cristiana también. Genera cierta tensión, porque hay muchos que no están... el Partido Comunista también. Sí, bueno, pero no lo quieren plantear así, y lo cierto es que va a ver qué pasa, si se va a permitir presentar este nombre, si va a existir un veto, algo que, por ejemplo, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, ha descartado, pero lo cierto es que, por ejemplo, desde la democracia cristiana han planteado que es necesario que quienes sean parte de este pacto, de alguna forma, representen un compromiso irrestricto y un respeto por los derechos humanos. Entonces eso genera cierta incomodidad por la postura de Daniel Jaude con temas internacionales como lo que pasaba en Venezuela y en Cuba. Claro. Una última pregunta, Diana. Hasta ahora Kast, entrevistamos acá a los autores de un libro sobre Kast que hablaba de que él evita la confrontación y las frases polémicas en Chile. Cuando las dice fuera, en el extranjero. Pero en Chile se ha mostrado como súper moderado, lo cual le ha hecho subir en la encuesta. Pero cuando vienen los debates es más difícil mantener la moderación. ¿Tú crees que está dando señales de que va a mantener esa moderación, o le va a resultar difícil dado el tono que están tomando los debates? En este caso, José Antonio Kast es uno, cuando está al interior de su partido, cuando presenta sus propuestas, cuando está en su zona de confort, por así decirlo, y es cierto que se mantiene con un tono más moderado, pero cuando hablamos de debates el tono es un poco más confrontacional, y depende igual un poco de la estrategia, porque hemos visto que en los diferentes debates, en los últimos 3, por ejemplo, el que se hizo en el Summit del Salmón, el que se hizo con los camioneros y el que se hizo ahora hoy con la SOFOFA, ha tomado distintas posiciones. En el primero fue bastante confrontacional, en el segundo tomó más bien, en el de la cena de la Cámara de Comercio de Santiago, tomó un poco más de distancia y dejó que en este caso Janet Jara y Evelyn Matei fueran las que se enfrentaran como exministras del Trabajo ambas, y hoy lo vimos más bien confrontacional solo con Janet Jara. Entonces va cambiando un poco la estrategia de José Antonio Kast en este caso, pero lo cierto es que sí, él trata de no caer en estas polémicas, en estas confrontaciones, sino más bien responder un poco lo políticamente correcto. Ya, y ha evitado toda confrontación con Evelyn Matei directamente, porque ha sido ella en realidad la que ha acusado esta campaña, pero Kast no ha pisado finalmente ese palito de enfrentarse, y al revés, lo que se hizo en las últimas horas fue desactivar este conflicto dentro de Chile Vamos, pero desde Chile Vamos también tendieron puentes con los republicanos para que esto finalmente no se judicializara. Y hoy día creo
que queda demostrado que para Janet Jara eso es más complejo porque, claro, fue como que había 2 contra 1, digamos. Si es que sigue siendo esa la tónica de los debates, se le pone más difícil el debate a Janet Jara si es que Kast y Matei siguen teniendo como una sintonía, que fue lo que hoy día se vio a diferencia de los otros debates. Gracias, Diana. Seguimos atentos a todo lo que pasa con la política. Nos vemos.